muchísimas gracias por su presencia esta tarde para hablar de literatura, hablar de hábitos de lectura y dar las gracias, cómo no, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a la Concejalía de Cultura y a la organización de la Feria del Libro, que es la que acoge una serie de actividades durante estos días hasta el 3 de mayo, que concluye la Feria del Libro. También muchísimas gracias a la dirección de la biblioteca, a don Luis Alberto Cabrera, que gestiona y permite que todo esto sea una realidad. Yo quiero dar inicio presentando a las personas que me acompañan, a los ponentes que son escritores, somos escritores del proyecto que representa aquí en Alcalá de Henares Notting Hill Cultural, y concretamente un proyecto que hemos puesto en marcha que es Visibilidad, el gran reto, en el que consideramos que escritoras y escritores de gran calidad no han tenido a lo mejor de momento la oportunidad de incorporarse a grandes editoriales que les puedan catapultar, promocionar al nivel que merecen, al nivel que realmente muestran en sus textos, en muchos casos de narrativa y también de poesía. Me acompaña a mi izquierda Emilia Serrano. Ella firma sus libros como Emily Smith, escribe narrativa, esencialmente vamos a hablar con ella de narrativa. Ha venido para este acto desde Játiva, desde Valencia, y uno de sus libros que les puedo asegurar que está en el mejor nivel literario que se pueda desear es Oficio de Tinieblas. Primero voy a saludar a Emilia. Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Y Luis, muchas gracias. Me has puesto colorada, pero te agradezco igual. Es lo que merece realmente. A la izquierda de Emilia tenemos a Carmelo Fernández. Carmelo nació en Isla Cristina, en Huelva, y algo que lleva con mucho orgullo, porque es verdad que siempre en distintos momentos veo que él habla de su tierra con mucho cariño, pero lleva muchos años en la Comunidad de Madrid y bastantes aquí en Alcalá de Henares, dado que su profesión, él es cabo primero de la Guardia Civil, le trajo a nuestras tierras, y aquí creo que como escritor ha encontrado su lugar. Él ha publicado 2 novelas con la editorial Notting Hill, y yo preferiría que sea él mismo, saludar a Carmelo, y que sea él mismo el que presente, pues, diga los títulos de sus 2 novelas. Buenas tardes, muchísimas gracias, Luis. La verdad es que para mí formar parte de una mesa como esta, de esta ponencia, es un privilegio con gente con tanto talento, ¿no? Tenemos a Andrés con magníficas novelas, con poesía, Luis, que tiene un extenso catálogo de cuentos para niños, poesía, novelas, libros de humor. Por supuesto, como bien dice Emilia, que tiene magníficas novelas, yo me he leído de ellas 2, Oficio de Tinieblas y El Refugiado, y da gusto poder yo formar parte de este grupo. Luis ha dicho que formamos parte tanto de Notting Hill Editorial como de Visibilidad al Gran Reto. Pues ahí estamos digamos que nos estamos intentando asomar a este mundo tan difícil, donde hay tantos escritores, y para decirle, oye, mira, aquí esas historias tienen su filtro, tienen su trabajo, su corrección, tienen todo el tema que lleva el libro, lo tiene en la forma correcta, tiene su maquetación. Digamos que luego te pueden gustar las historias o no, pero el libro está ahí. Yo empecé tuve la suerte hace 3 años de encontrar a Notting Hill, de encontrar a Luis, y venía con un pendrive con las higueras chicas, de ahí viene el nombre, de Isla Cristina, como bien ha dicho él. A Isla Cristina se le conoce familiarmente y popularmente como la higuerita. Entonces, la higuera chica es un homenaje, un guiño que yo quiero hacer a Isla Cristina cuando voy por toda la periodo. Luego no tiene nada que ver con Isla Cristina,
pero bueno, yo quería que se remarcara esa portada. El libro, una pincelada rápida, igual que les digo a los lectores en la caseta del libro. El libro es una historia, es un thriller, donde predomina, como no puede ser de otra manera, el misterio y el suspense. Tiene, también les digo a los lectores, ese cóctel que cogemos y le echamos la pizquita de novela negra, de novela policíaca, le añadimos una dosis importante de ciencia ficción en la rama estrictamente médica y sale una historia más que entretenida y sobre todo de los libros que no te van a defraudar. Y bueno, y muy contento porque este libro salió en 2023. Tengo La isla de los holandeses, que es la continuación del libro, sin ser segunda parte, y yo pues la verdad es que estoy muy feliz de haber encontrado este mundillo, de aterrizar en Alcalá de Henares de 2014, procedente de Villa de San Antonio, siempre en el Correo de Henares, y estoy muy feliz de formar parte de este extenso grupo de gente tan talentosa que forma Visibilidad de Gran Reto y Noticil. Muchas gracias, Carmelo. Y a mi derecha, Andrés Pinar. En su profesión fue economista, ¿verdad? Soy. Eso no fuiste, es economista de profesión del Estado y como escritor yo le admiro mucho porque domina dos facetas que podrían ser muy diferentes, como es la narrativa y la poesía, pero marca un denominador común en ambos géneros, que es el respeto por la palabra, cuidar mucho el lenguaje, de modo que lo que él transmite dé prestigio a nuestra lengua. Y eso también desde nuestro proyecto Visibilidad al Gran Reto lo defendemos mucho, hasta el punto de haber creado, y esto sí que es una novedad en el sector, un sello de garantía literaria que no existen y que sí llevan los libros del proyecto. De modo que el lector, al adquirir un libro, está garantizado que se ha trabajado correctamente todas las facetas del proceso de publicación de un libro. Totalmente diferente a que guste o no guste una temática. Eso es subjetivo. Aquí hablamos de calidad en la técnica y en la construcción de los libros. Le voy a pasar la palabra a Andrés para que nos hable de los títulos de sus obras y nos comente cómo se inició y qué siente él una vez que está incorporado a este mundo de la literatura. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es un honor, un placer estar con este grupo de compañeros, excelentes compañeros, aprendo muchísimo. Pero yo tengo 4 novelas publicadas, la última de las cuales pues, tiene en el mercado unos pocos días. Las 3 primeras son novelas históricas que se desarrollan en el contexto de los acontecimientos universitarios a finales de los 60, 68, principios de los 70, cuando se inicia el movimiento social, el movimiento de la sociedad española y convierte la universidad por la consecución de las libertades democráticas. Las novelas la primera La encrucijada de octubre, la segunda El balcón del Panos y la tercera, que está en el mercado, Amaremos en libertad. Indica para mí la novela es integración al ser humano. La novela no es en vano, no es simple entretenimiento. Es entretenimiento, pero hay que suponer conceptos de entretenimiento que, por ejemplo, divulgan los llamados bestsellers, ¿no? Es lo que nosotros promulgamos profundamos de este proyecto Visibilidad del Gran Reto, es el gozo de leer. El gozo que es no solo distraerse, es gozar porque entiendes, porque comprendes, puesto que tratamos de realizar una labor literaria de comprensión y de integración en el ser humano. En mi penúltimo libro escribo novela y poesía. La poesía para mí crea lenguaje, el crear lenguaje nos permite integrar su lógica que se aparta del ordinario por medio de figuras retóricas, metáforas, estructuras gramaticales, crear lenguaje y esa creación del lenguaje nos permite aproximarnos
a lo invisible, a lo que está más allá de la realidad figurativa, pero que es también realidad. Por ejemplo, el amor. Una manera de profundizar el amor, tengo un poemario que se llama El don del amor, y el amor es un misterio. Se han metido ríos de tinta sobre lo que la conceptualización del amor infructuosamente, es muy difícil conceptualizarlo. Pero el tratado sobre el amor de Ovidio, hasta los estudios sobre el amor de don José Ortega y Gasset, pasando por ese maravilloso tratado del musulmán, de la Córdoba medieval, del Córdoba del Califato, y Khan, el collar de la paloma, es un auténtico tratado de la seducción. Pues yo digo, no se ha logrado estructurar científicamente lo que sea el amor, pero sí la poesía, mediante estos poemas de mi libro, muchos de los cuales están incluidos en este último poemario, magníficamente editado por editorial Notting Hill, permite aproximar, pues tener las sensaciones que genera, compartir las sensaciones que genera el amor y por tanto llegar a comprenderlo, porque en poesía predomina nuestra parte emocional y el asunto no es tanto entender sino sentir. Y bueno. Muchas gracias Andrés. Bueno, realmente el objetivo que buscamos en esta tarde, una vez que en este preámbulo hemos conocido a los ponentes, bueno, decirles que mi nombre es Luis María Compés y que dirijo el proyecto de Notting Hill Cultural y de Visibilidad al Gran Reto. Soy escritor desde hace muchos años y vivo en Alcalá de Henares desde 1994. Pues Notting Hill quiso adentrarse hace unos pocos meses en algo que puede representar una cuestión, un gran dilema en discernir si es real o no. Y es si en España, en general, se lee lo suficiente. Si somos un país en el que se lee mucho o poco. Para ello, realizamos una encuesta con 504 personas en la calle Mayor, de todas las edades, hombres y mujeres, y algunas personas que no eran de origen español. Los datos, realmente, las encuestas, yo pienso que son importantes porque nos pueden orientar. ¿Hasta qué punto las encuestas las podemos convertir en algo, en dogma, ¿no? Pues realmente esto es difícil, porque la sensación que tenemos los escritores, vamos a denominar independientes, aquellos que no somos conocidos por el gran público y que cuando acudimos a las ferias del libro por toda España somos nosotros los que afrontamos al lector, somos los que nos presentamos al lector, mientras que el lector conocido, consagrado, es el público, es el lector el que acude al escritor, ¿no? Pues la percepción nuestra, que somos escritores que tenemos que buscar al lector, es la sensación, es que no se lee lo suficiente. Pero esta sensación nuestra no está respaldada por los datos, tanto los datos de la encuesta que les comento como los datos que nos ofrecen a nivel municipal las bibliotecas y a nivel nacional los datos que nos ofrece el Ministerio de Cultura. En la encuesta que realizamos aquí en Alcalá de Henares, de las 504 personas dijeron ser lectoras 396, que es un 78,57%, casi un 80%. Nosotros como escritores no tenemos esa sensación, por lo menos a nivel de calle, a nivel de feria del libro. Y de esas personas, de esas 396,
os podemos decir que 326 mujeres encuestadas dijeron leer 270, un 83% en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, un 71%. Tenemos un primer dato importante: la lectura en la mujer, la lectura en el hombre, sin entrar, luego nos adentraremos en los segmentos de edad. Los hemos dividido en tres, que serían personas entre 20 y 30 años, personas de 30 a 50 años y mayores de 50. Bueno, este primer dato, los lectores, mujeres y hombres, quiero comenzar por Emilia, por mi compañera. Tu literatura, ¿a quién va? No solo que tú lo hayas dirigido, sino ¿quién está siendo receptor de tu literatura? Mi literatura, en un 80%, son mujeres, mucho más que hombres. Es verdad que los hombres son más forofos que las mujeres. Cuando empiezan a leer, son los que más les gusta. No sé si me explico, porque el sentirse, cuando se sienten atraídos por algo nuevo, diferente, lo aplauden más que las mujeres, que ya están habituadas a tener ese hábito. Entonces, es verdad que yo las personas cuando me escriben, los lectores, la mayoría son mujeres, pero los hombres son más fan. Eso es así. El grupo de edad, yo diría que el que menos lee es el de 20 a 30. Quizá habría que mirar ahí, que es una edad en la que uno está todavía estudiando, y quizá eso quita mucho tiempo para leer como entretenimiento. O sea, están leyendo de otra manera. Claro, y luego en las encuestas saldrá que son lectores, pero a nosotros eso ni nos lo discute. Sobre todo lo que más cambia, y lo veremos luego, es el género que eligen en esa edad. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero sí, tienes razón, pero sí que leen, pero hay una variación de género. Sí, y es un grupo muy específico, 20-30. Luego yo veo que va subiendo y realmente no para. O sea, yo tengo lectores mayores que veo que les encanta, que incluso que se han cogido al canon de la lectura tarde, porque antes no podían, porque tenían los hijos, porque tenían los mismos problemas que tenemos todos los días, y ahora que ya son mayores, pues se dedican a leer y tienen ese gozo de poder dedicar su tiempo a lo que les gusta. Qué bueno. Yo quería preguntarle a Carmelo Fernández, a ver, en el caso de Carmelo, sus opiniones, por supuesto, de todo lo que estamos ante ustedes, pero Carmelo sería una persona de lo que denominaríamos de máximas ventas, ¿no? Un escritor de éxito, un escritor con 5 reimpresiones de su primera novela y con miles de lectores. Por lo tanto, para mí su opinión me parece muy válida. Y entonces, claro, Carmelo, en el contacto directo, en las ferias del libro, ¿no? ¿Cuál es tu público? ¿Qué sensación tienes o qué tanto por ciento entre mujeres y hombres adquieren tus novelas? Pues yo realmente me identifico mucho con esta encuesta, porque luego se ve reflejado. Yo tengo, digamos que puedo decir que tengo mi propia encuesta, porque yo anoto todos los nombres de aquellos lectores que compran el libro, y los míos hay un porcentaje importante,
pues no debe decir porcentaje, pero la mayoría suelen ser mujeres. Es cierto que, como dice Emilia, también vienen hombres a comprar, pero luego es muy curioso porque hay una franja de edad, como bien habéis dicho, la franja de edad de 20, 30, 35, si vienen ellos solos, si son hombres, prácticamente no compran ninguno. Pero si vienen en pareja, sí. O sea, hay algo que se nos escapa. O sea, yo estoy convencido de que cualquier mujer, en mi caso, además, pues refleja muy bien la encuesta, a partir de 40, cualquier mujer se para. Y si yo, como tengo la suerte de que los libros pueden abarcar un poquito, como he dicho antes, de género, ¿no? Porque si tú abarcas un poquito del misterio, a casi todo el mundo le gusta el misterio. No, es que no da miedo, es misterio, es como las películas de suspense. Entonces, si abarcan misterio y también abarcan el género de la ciencia ficción, como ya hemos hablado, pues la verdad que yo no me puedo quejar, como bien dices tú. Bueno, pues al final el contacto con el lector, pues no me puedo quejar porque aparte de que nos encanta hablar, nos encanta contar, y sobre todo cuando tú tienes un género literario o cuando tú tienes un libro que crees en él, no estás vendiendo un producto por vender. Esto no se vende por vender. Mi público mayoritario es de mujeres. No quiere decir que no compren hombres, pero es de mujeres de cierta edad y bueno, también te puede sorprender una chica de 20 años como una mujer de 90, como me pasó en Vallecas. O sea, hay cosas que te sorprenden. Pero sí, mayoritariamente mujeres a partir de 40, 45. Pero bueno, la verdad es que tampoco, como bien dices tú, yo no me puedo quejar, porque también cuando se paran contigo y tú les estás ofreciendo los cuentos para niños, la mayoría de esas parejas son parejas jóvenes. Y también les pasa lo que nos suelen decir, ¿no? Yo te puedo comprar el libro, pero lo que necesito es comprar tiempo, que no lo tengo. Entonces, muchas veces también, digamos que tenemos ese impedimento que tienen ellos. Pero sí, es verdad que no me puedo quejar. Y sobre todo el público mayoritario de mujeres. Pero yo ofrezco mujeres, hombres, a pareja que viene, o sea, al que venga. Por supuesto. Bueno, Andrés Pinar, que no os he comentado antes, de origen manchego, nacido en Ciudad Real, pero lleva muchos años en Madrid, con lo cual para él Madrid... Ciudad Real-Madrid. Eso, Ciudad Real-Madrid. Andrés, tú escribes poesía, escribes narrativa, novela de corte histórico. Y últimamente de corte no histórico, sino de corte buen estudio, puesto que yo para mí la novela es indagación, no digo estudio, pero es indagación del ser humano. La última novela que ha salido casi enteramente este magnífico, este poema es magníficamente editado por Notting Hill, pues es una novela sobre el poder liderazgo local, cómo el poder aspiracional absorbe a personas con necesidades de medidas, que incurren en amores intensos que acaban en desesperanza, en desilusiones, ya que incrustan en el ser y cuesta trabajar en casa, pues la novela se llama Las esperanzas de Valeria. Pero yo quería decir que la verdad el esfuerzo que ha hecho Notting Hill por hacer esta encuesta, pues me parece maravilloso, plausible, tremendo. Pero yo creo que esto es una materia en la que no es tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Es decir, que esto de que el 80% de la gente contesta que lee, a ver qué lee, ¿no? A ver qué llama lectura. Porque, claro, como decía ayer uno, ¿no? Yo te lo marca. Esto es esencial, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos invadidos hace muchas décadas por un serio competitivo en que la imagen, la gente, muchísima gente, se pasa las horas delante del televisor y las imágenes. Está demostrado, ¿no? Cualquier psicólogo lo puede decir, o neurólogo, en la vida estructura el cerebro de otra manera. Total, que la literatura profunda e indagadora, pues es minoritaria. Las novelas históricas que tengo que abordan una cosa tan importante como la novela histórica tiene la virtualidad de que es el ensayo universitario. Hay que distinguir entre ensayo histórico y novela histórica. La novela es el ensayo humanizado, puesto con personajes y demás. Entonces te permite una profunda comprensión de esa etapa inicial, de la etapa que selecciones del movimiento de la sociedad por conseguir la democracia. Pero esto a mucha gente no le interesa. Mucha gente, además, pues
es consciente de que cómo empezó la lucha por la democracia, es una cosa minoritaria sin que sea la pretensión del autor que sea minoritaria. De manera que hay que ver qué hacer. En cuanto a la poesía, por extraño que parezca, los poemas son minoritarios, porque la poesía es algo distinto, es un lenguaje, como decía antes, pues que permite abordar lo invisible, porque es creativo, crea el lenguaje. Pero sin embargo, se puede observar que mis poemas, que son fundamentalmente poemas de aproximación al amor, son comprados y discutidos, y luego me hablan de ellos por gente muy joven. Gente joven que bueno, que les interesa muchas parejas. Yo cuando las parejitas aterrizan por la caseta, pues, están enamorados, os interesan estos poemas. Y ha habido quien los que habla concretamente algo muy satisfactorio, pero yo siempre le dejo el correo electrónico para que me den su opinión. Pues una parejita, el año pasado concretamente, se llevó el poema y al cabo de una hora me vino diciendo: pues ya lo hemos leído, nos lo hemos visto el uno al otro y nos ha gustado muchísimo. O sea, pero por eso te digo, pero es que teniendo en cuenta, enfocando el asunto desde el punto de vista cualitativo, no se lee mucho en España, no se lee. Muchas gracias, Andrés. Pues dentro de estos datos, que son interesantes, ¿no? De esta encuesta que realizamos, en el caso de las 3 franjas de edad de las mujeres lectoras, no había tanta diferencia, porque las más jóvenes, de 20 a 30 años, daban un porcentaje de lectoras del 76%, si bien luego veremos que hay un género determinado en esa edad. Van variando el género de lectura según avanzamos en edad. Pero bueno, un 76 los más jóvenes. En la franja de 30 a 50 años, un porcentaje muy elevado, 87%. Y más de 50, pues muy parecido, 86%. Entonces, digamos que en el caso de las mujeres lectoras, estamos en las 3 franjas de edad por encima del 76%. 76, 87, 86. En el caso de los hombres hay una variación enorme. Aquí se nota una variación muy grande. De 20 a 30 años, que todavía es una edad en la que por motivos de los estudios, por motivos de preparación académica, quizás se sigue leyendo, nos ha salido un porcentaje del 76,5%, pues muy similar, por no decir idéntico al de las mujeres. Pero de 30 a 50 años se produce un cataclismo y bajamos al 64%. Es decir, que en la edad, vamos a decirlo, laboral, aunque hoy en día, por supuesto, que ya la mujer está incorporada al mundo laboral por igual que el hombre, pero como los encuestados quizá provengan de una época en la que la mujer trabajaba en casa y el hombre trabajaba fuera, ese tiempo de trabajar fuera de casa, el hombre no lee. Y hemos bajado al 64%. Y se recupera un poquito, con más de 50 años, se recupera un poquito al 70%. Es decir, creo que tendríamos claro, no solo por la encuesta, también por la experiencia que vivimos día a día, tendríamos claro que la mujer lee bastante más que los hombres en España. Esto sería un hecho constatado. Pero también, fijaros, datos curiosos. Habíamos apagado los móviles antes de empezar. El mío se va a apagar. Pero sabéis que los directos tienen estas cosas. Pero fijaros qué cuestión tan curiosa. De las casi 400 personas
que han dicho que sí leen. Y, a ver, nosotros hemos intentado en la encuesta hacer un pequeño truco para saber si era real que aquella persona que nos decía que leía, un pequeño truco hicimos, y fue preguntarle por 3 nombres si los conocía, sin decir que eran escritores. Gabriel García Márquez, Arturo Pérez Reverte y Julio Verne. El 81,5% de las personas conocían al menos a 2 de esos 3 escritores. Al menos. En las mujeres el caso se elevaba y si no me corregís mis compañeros, al 81%. Y los hombres encuestados al 82%, que al menos conocieran a 2, con lo cual nos daba cierta garantía de que esa persona, su nivel cultural y de lectura, nos podía permitir confiar en su respuesta. ¿Vale? Vale. Pues daros cuenta de una cosa. El 18% de las personas que dijeron leer, leen un libro a la semana. Está muy bien, es muy alto, un 18%. Está bastante bien. Un libro al mes, el 42% de las personas que dijeron ser lectores. También muy correcto, ¿no? Un libro al trimestre, el 32%, y un libro cada 6 a 12 meses, el 6%. Entonces tenemos la gran parte de lectores que estarían encuadrados entre un libro al mes y 3 meses. Ese sería el grueso, el 40% aproximadamente. Un libro a la semana, un 18%, está muy bien. Un libro entre 6 y 12 meses, de claro, solo un 6% de las personas. Si confiemos en ese 40% de personas que leen al menos un libro al trimestre. Bueno, pues yo le diría a mis compañeros, y esta vez voy a comenzar a la inversa. Voy a comenzar con Andrés. Es verdad que deseamos, queremos que la gente lea. Es importantísimo que la gente lea para tener criterio, para vivir con criterio. Pero cuando el escritor creamos una obra, ¿qué debemos de aportar? Porque pedimos que lean, que la gente lea, y nosotros los escritores, en la configuración de una obra, ¿tú qué deseas aportar? ¿Cómo la construyes para que ese libro favorezca el conocimiento y el crecimiento de la persona? Pues sí, después de luego hay que escribir de manera que interese, vamos, obviamente, no hay que decirlo. Para mí el contenido fundamental de una obra, aparte de una buena estructura, estética, un lenguaje limpio y profundo y penetrante, pues que contenga emociones, que aborde con todas sus motivaciones la dimensión humana. En tanto en cuanto en novela, por ejemplo, para lo cual hay que aportar emociones, pero para ello el autor debe sentir emociones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cuando sale una novela al cabo de cierto tiempo, nadie se acuerda de los detalles, a lo mejor te acuerdas de cómo termina, pero sí de la parte de la novela que te emocionó, pero luego te acuerdas. Y en poesía, pues todavía más, la poesía en todas tus manos, de luego convergen en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, nuestra parte intuitiva, emocional del hemisferio derecho y nuestra parte más racional del hemisferio izquierdo, en todas tus manos, pero en poesía predominan las emociones. Y aquí, ¿qué hay que hacer para que para que la gente lea poesía?
bueno, estamos en dura lucha contra las horas de televisión que absorben el cerebro de la gente y que generan, lo dicen los neurólogos, generan un tipo de cerebro poco dado a pensar. Cuando ves una imagen, siempre piensa que el cerebro siempre está actuando, pero no de la misma manera que leyendo, que es lo que realmente forma, te amplía tu campo mental y te forma como persona y como ciudadano. Pues entonces, salvando esto, que luchar contra el gigante, pero que hay que hacerlo. Y dar después este magnífico puesto de visibilidad tenemos que intentar proponer el gozo, más que la literatura de distracción, que es la que abordan los dos grandes grupos editoriales, literatura para distraerte. Nosotros tenemos que preconizar la literatura del gozo de entender, del gozo de que es vivir y entender a nosotros mismos, para lo cual tal vez un pecado de la poesía es que no conecta del todo mucha poesía. Yo sí lo procuro, pero mucha gente emite una poesía muy subjetiva que a lo mejor no conecta con todo el mundo. La gente joven, ¿sabes? Cuando tropiezas con gente a la que proporcionas una poesía que le ofreces, que toca sus intereses y sus experiencias vitales, lo compra y lo lee y te lo comenta. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en el sentido de abordar y matizar todas las dimensiones humanas, que son lo que hace que realmente las personas en novela y en poesía pues sientan que pueden dialogar con el libro y que pueden aprender y que pueden dimensionarse de otra manera. Sí, muy importante, me ha encantado tu respuesta. Y Emilia, en tu caso, centrándonos, por ejemplo, en Oficio de tinieblas, yo creo que ahí has incorporado distintos ingredientes, distintos géneros en un mismo libro, o al menos distintas situaciones que pueden configurar de cara al lector un crecimiento, un conocimiento. Háblanos un poco de Oficio de tinieblas, ingredientes de Oficio de tinieblas. Bueno, Oficio de tinieblas es un thriller psicológico, histórico, quería decir. Psicológico también, pero no, es un thriller histórico. Está ambientado en una época de España que son los años 60, el cual el mundo estaba en plena efervescencia. Estaba el movimiento juvenil, el movimiento hippie que salió en aquel momento. Estábamos en plena Guerra Fría con dos frentes el este y el oeste, o el oriente y el occidente, o realmente, para aclararnos, Estados Unidos y Rusia enfrentados y el mundo a punto de volar por los aires. Y en ese ambiente tan en ebullición, en ese ambiente es cuando empieza Oficio de tinieblas. Oficio de tinieblas no es solo un thriller, es una novela histórica, porque está integrado con la historia de España y del mundo, que forma parte de la misma novela. No es simplemente una historia en la cual la parte histórica está cuidada al máximo detalle, tanto que los hechos que salen son totalmente reales y totalmente verificados. El centro es lo que sería el thriller, la investigación, es una secta satánica que aparece en una ciudad y que quiere tomar poder, quiere subirse por encima de todos, quiere aplastar a la población en realidad. Entonces, alguien
alguien se tendrá que ausentar a esa secta. Pero en todas mis novelas hay mucha realidad. Y yo juego con que la ficción esté integrada completamente con la realidad de tal manera que es muy difícil saber qué parte es ficción y qué parte es realidad. Las sectas satánicas etabenses hay sentencias judiciales de que había sectas satánicas en varias épocas. Hay artículos de periódicos de que se han encontrado pues diferentes datos que llaman a esa secta. Y a pesar de eso, por eso la puse en Játiva, porque ya hay un meollo. Eso es lo que me sirve de realidad, para que cuando uno lo lea se crea lo que yo le estoy contando. Juego con la realidad y la ficción, pero no es una novela de terror. Lo que sí es una novela costumbrista donde se ve la lucha social, donde se ve la gran hipocresía que sentimos cuando vemos que alguien está avasallando a los demás y miramos simplemente hacia otro lado porque no queremos meternos en ese fan. Entonces, también hay una historia de amor, aunque realmente es una historia de amor, bueno, pero que conduce también la misma historia. Es una novela con muchos matices y con muchas vertientes, pero yo creo que todas mis novelas son así. El refugiado también es una novela de matices, es una novela que tan totalmente diferente que a veces las han leído y se parece escrita por otra persona. No. Cada novela necesita un vocabulario, necesita un lenguaje, necesita una expresión que lleve al lector a sentir esa experiencia como yo quiero que la sienta. Entonces, pues, bueno, esto Gracias. es lo que más que nada a los lectores les ha... Gracias, Mila. Carmelo, autor de Las higueras chicas y las islas de los holandeses, yo te quiero preguntar, vamos, más que nada yo lo quiero confirmar, que son novelas que encajan en los tres grupos de edad. Es decir, podríamos llamarlo, son novelas para todos los públicos. ¿Cómo lo ves y qué ingredientes crees que tú has aportado? ¿Cuál es tu fuerte literario? ¿No? ¿Cuál es tu fuerza para que los libros estén gustando tanto y no estén definidos para una edad determinada? Bueno, pues yo casi sin saberlo, en la novela se encuadra, dentro de las categorías que hemos preguntado en la encuesta, se encuadra en tres apartados. Se encuadra en misterio, ciencia ficción, en otro género, y tengo la suerte de que suman casi todos, casi un 50%. Bueno, pues ya juego con esa ventaja, sin quererlo. ¿Qué quiere decir? Que aparte de eso, si le añadimos lo que hemos hablado antes de las edades, pues todavía mejor. Y yo, aprovechando y recuperando la pregunta que le has hecho, Andrés, yo aportaría y diría algo más sobre esa pregunta. ¿Qué tiene que aportar una novela? ¿Qué tiene que aportar un libro? Yo me pongo al otro lado de la caseta, yo me pongo como lector. Llevo siendo lector toda la vida y escritor relativamente poco tiempo. Yo creo que una novela, en mi caso, yo tengo que aportar frescura, algo nuevo, algo que no esté manito. O sea, es muy fácil, no en nuestro caso, pero es muy fácil ponerte a escribir por escribir. Es que he escrito una novela de este género o he escrito otra novela de otro tipo. No se trata de escribir por escribir y vender por vender. Yo creo que los escritores tenemos que disfrutar con lo que hacemos, creer en ello
y sobre todo aportar esa frescura y que a alguien le llegue algo nuevo y sobre todo original. Sobre todo original, que sea creíble. Efectivamente, tiene que ser ficción, porque no puede ser de otra manera. No estamos hablando de las novelas históricas. Y yo creo que va por ahí. He tenido la suerte, sin buscarlo, que ese género, que ya era mi favorito, el del misterio, el de la ciencia ficción, el suspense, es un género pues mayoritario, que gusta. He hecho la prueba, no lo había catalogado como edad, pero yo hice la prueba con una sobrina mía de 13 años que se lo leyó. No lleva palabras malsonantes, nada sacado de contexto, no lleva sangre. Quiero decir que casi sin darme cuenta, escribiendo lo que a mí me gustaba, escribiendo lo que yo quería, bueno, pues uno aporta al mercado, a este sector que también quiere aprovechar, que el sector literario es algo que tenemos que hacer divertido, tenemos que hacer dinámico. La literatura no es aburrida. No podemos hacer los saltos que parecen, esto no es un partido de fútbol, no es una corrida de toros, no estamos en la carrera de bote como en mi pueblo, en la Cristina, pero tenemos que hacer algo divertido, porque yo me he estado a veces con un libro riéndome, o he estado incluso que me ha salido alguna lagrimita. Yo creo que debemos de trasladar todos esos sentimientos que nos aportan los libros y saber que esto existe y darle más importancia. Es que tenemos que darle más importancia. ¿Qué hay que hacer? Crear polémica para que nos oigan. No tenemos que crear polémica, tenemos que seguir con nuestro trabajo. Bajo mi punto de vista tenemos que aportar eso, frescura, algo nuevo, algo que tú le des al lector para que el lector se entretenga. O sea, yo no te quiero vender un libro, o sea, yo no te quiero vender un libro como tal, sino yo creo que mi historia la quiero compartir contigo, pues por ejemplo como ayer. Ayer vino una madre y una hija, tendrían 30, 50 y tantos, y se habían leído Las Higueras Chicas. A la madre le había gustado menos, pero a la hija le gustó. Y se llevó La Isla de los Holandeses. Y claro, yo le pregunto a la madre y le pregunto a la hija y empezamos a hablar de partes del libro que han salido de mí. O sea, eso lo tenía yo y lo he escrito y lo he compartido, y eso es de las cosas bonitas que nos llegan a los escritores. Y por ahí tienen que ir. Tienes que creer en ello, aportar algo nuevo y no escribir por escribir, bajo mi punto de vista. Muchas gracias, Carmelo. Bueno, vamos a continuar. Cuando se está en esta parte de un salón, no os podéis figurar lo rápido que pasa el tiempo. A lo mejor es diferente de cuando se está escuchando, pero la verdad es que estamos en el último cuarto de hora, así que tenemos que aprovechar mucho el tiempo. Dentro de las preferencias de lectura de los hombres encuestados, os digo rápidamente, pero lo remarco un poco para que sí captéis lo que os digo. En los hombres de 20 a 30 años leen poesía un 12%, de 30 a 50 años un 8%, y de más de 50 años un 26%. Los hombres de edad volvemos a la lectura de poesía. El ensayo. Muchas personas leemos ensayo. De 20 a 30 años un 10%, de 30 a 50 un 16%, y según esta encuesta, más de 50 años, ningún hombre dijo leer ensayo. Es raro, pero yo me tengo que ceñir a la encuesta. Misterio, policíaca, histórica, vamos a hacer aquí un grupo, y fantasía, ciencia ficción. Hagamos un grupo grande para resumir. De 20 a 30 años, una media de un 20%. De 30 a 50 años hay mucha variedad. Misterio solo un 6%, histórica un 14%, ciencia ficción un 31%. Bueno, y de más de 50 años en fantasía y ciencia ficción, casi ningún hombre mayor de 50 años y sí mucha histórica. Entonces, hombres mayores de 50, poesía, novela histórica, esto según los datos. Pasemos a las mujeres encuestadas. En las mujeres encuestadas, las jóvenes
no dicen leer poesía, un 2%. De 30 a 50 años, un 5%. Mayores de 50, un 10%. Bueno, pero no es... hemos visto que leen más poesía los hombres que las mujeres. Según la encuesta, esto es muy discutible, yo lo comprendo. El ensayo también va creciendo por edad. Los más jóvenes, las mujeres más jóvenes, también un 2% de las encuestadas. De 30 a 50 años, un 7%, y un 9% más de 50 años. En ese bloque que hemos comentado de misterio, policíaca, histórica, las más jóvenes, un 17%, un 7% en la histórica, con más de 30 años, un 21% y un 15%, con más de 50 años, un 21 la de misterio, un 28 la histórica, está creciendo, pero ojo, fantasía de 20 a 30 años, novela de fantasía y novela romántica, un 53% de las mujeres encuestadas de 20 a 30 años. Es su género, la fantasía y novela romántica. Un 53%. Esto ya baja de 30 a 50 años a un 27% y de más de 50 baja a un 18%. Es decir, la juventud, la mujer joven, le llama la atención la fantasía y la novela romántica. Lectores que digan que leen un poco de todo, en el caso de las mujeres, oscilamos entre un 10 y un 16%, que son, una vez leen poesía, otras novela histórica, otras fantasía. Bueno, son datos. Ya sabemos que las encuestas proporcionan datos a veces discutibles. Seguro que muchos de ellos no nos sentimos reflejados, pero hay la evidencia, vamos a decir dos evidencias. La mujer lee más que el hombre, eso nosotros lo constatamos, y a medida que cumplimos más años, vamos pasando más a la novela histórica. La novela histórica, la poesía, y en la franja mediana de los 30 a 50 años, el misterio, la novela policíaca y thriller, y también abrimos el abanico. En esa edad se lee un poco más en abanico. A mí me ha sorprendido que el ensayo en las encuestas no ha salido muy favorecido, pero por supuesto que en el terreno de la literatura el ensayo ocupa un lugar muy importante además. Yo leo ensayo, por ejemplo. Leo como corrector en la editorial, leo novelas y poesía, pero a la hora de definirme como lector sería un lector de ensayo y de poesía. Para ir última ronda, porque el tiempo ha pasado volando, queridísimo Andrés, de estos últimos datos, novela histórica, ensayo, en tu caso, ¿qué género lees? Leo. Sí. Pues nada, bueno, otra vez reiterar el magnífico esfuerzo hecho Notting Hill con esta encuesta, aunque insisto en que hay que descender a lo cualitativo. Personalmente yo leo novela y poesía que me diga algo. Intento que me diga algo que me ayude a entenderme. Concibo la novela, insisto, como indagación y la poesía como indagación en el ser humano internacional de los demás. La sociedad está trabada de intereses y de relaciones, muchos de ellos contrapuestos. Y ese es el ser humano en esta dimensión y donde vivimos. Pues, las novelas que no debemos mencionar nombres. Pues. Pero yo leo a Berengo Peggy, a Rafael Chirves, a Eva Mesa, a Eva Sastre, Sara Mesa, y trato de escribir de la misma manera.
lo mismo que leo para entenderme y para entender a mis congéneres, a los seres humanos y a la sociedad que vivimos, eso yo pretendo escribir con mis novelas. Muchísimas gracias, Andrés. Emilia, hay una cosa que yo no quiero que pase desapercibida porque me parece muy bonita de su trayectoria personal, y es que ella fue desde muy joven, y me figuro que en un mundo de hombres tuvo que ser algo muy complejo, fue médica, ¿sí? Médica. Sí. Pero además ejerció la medicina rural. Sí. Y eso tuvo que ser apasionante, ¿no? Cuidar de las personas en pequeños pueblos o localidades. Y además que era un mundo de hombres. Y hay una anécdota que no quiero que nos perdamos, aquella reunión de personas que tú te pusiste con los profesionales, que eran los hombres, y tu marido con los... ¿no? Cuéntanos esa anécdota. Bueno, de mi etapa en la medicina, ahora soy una feliz jubilada. De mi etapa en la medicina hay muchas anécdotas. Una es que en el primer pueblo que fui, a que me ofrecieron ir, me daban un burro para el transporte. Y bueno, se quedaron un poco extrañados cuando fui con una moto. Y decía que no querían a una enfermera, que querían a un médico de verdad, de toda la vida. Mis compañeros médicos, que más o menos eran pues del mismo tiempo que los habitantes del pueblo, de la prehistoria, ellos, esa primera reunión que nos invitaron, íbamos a, pues todos nos reuníamos periódicamente, pues un poco por conocerlos, porque cada uno estaba tirado en su pueblo, dejado de la mano de Dios. Entonces, pues por juntarnos, por conocer a los que teníamos más o menos alrededor, y entonces invitaban a mi marido a pasar con los médicos, y me invitaban a mí a ir con las señoras. Sí, y hasta que yo entré y les dije, perdona, mi marido, si te va a hablar de energía nuclear o de cualquier otra cosa, pues seguramente sí, pero si le habláis de medicina, mi papá, oye, no se va a enterar de nada. Y la verdad es que me miraban así como diciendo, ¿y entonces qué hacemos con esto? ¿Dónde la metemos? Pero bueno, al final me dejaron, porque decían, bueno, si es que no se va a ir. Así que, bueno, pues sí, esa es mi experiencia en el mundo de la medicina. Más es mi experiencia en la sociedad humana que formamos entre todos, y que, bueno, que va adelantando y vamos saliendo un poco. Y bueno, y aquí estoy. Perfecto, muchas gracias. Y también ya última pregunta para Carmelo. Si de tus dos novelas, que son excelentes, tuvieras que añadirles un ingrediente más que en aquel momento no les impusiste, ¿qué más le añadirías? ¿Psicología quizás? ¿Ambientación? ¿Habría algo que tú añadirías? No, a lo mejor un sorteo para Maldivas o algo, porque quiero decir, el libro se puede mejorar, evidentemente, pero está muy bien corregido. ¿Qué te voy a decir a ti? Le puedo añadir, es que yo creo que las historias están como están. Yo no le añadiría nada más. ¿Por qué? Pues porque yo creo que lo que escribí en su día es lo que yo quería plasmar, ¿no? Le podemos hacer atractivo, como te he dicho, a Maldivas o yo qué sé, a Punta Cana o una cosa así. Yo no le añadiría más. Yo quería también aportar también algo, porque cuando hablamos de hábitos de lectura, de encuesta de lectura, luego tenemos que saber también a la hora de reflejar eso por ejemplo, en esta feria del libro, ¿no? Que la gente lee mucho, qué franja de edad tiene, por qué géneros leen, si son hombres o mujeres, pero cómo lo leen. Si lo leen en el libro electrónico,
si van a la biblioteca, si se lo prestan. Hay gente que quiere leer y no puede leer o no puede comprar. Hay gente que quiere leer pero no tiene tiempo. Y yo creo que eso también puede ser que sea otra encuesta para otro día, porque nosotros lo vemos. Muchísima gente en la feria del libro tú no vas a preguntar si te gusta leer. Es obvio, ¿no? El que va y se acerca a la caseta. Luego se pregunta qué tipo de género te gusta y claro, luego ya está el que quiera comprar ese libro porque es su método de lectura. Y bueno, no sería a lo mejor una idea para la próxima encuesta. ¿Qué aportaría? Pues eso. Poco más. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que llegamos al punto final que por nosotros se nos hace corto, de verdad, y tendríamos muchísimo más que hablar, pero sí que quiero terminar hablando, que tú acabas de decir, la labor de las bibliotecas. Qué importantísima labor, qué inmensa cantidad de personas leen libros con frecuencia en las bibliotecas, cuántas actividades se proponen hoy en día en todas las localidades de España, en todas las bibliotecas de todas las localidades. Hay un gran esfuerzo, hay un gran trabajo de los profesionales. Yo aquí felicitaría y agradecería a Luis Alberto Cabrera y a todas las personas que trabajan en su equipo por la red de bibliotecas que tenemos en Alcalá de Henares. Y gracias a todas las personas. Si os apetece, nosotros ahora vamos a ir aquí en la Feria del Libro a la caseta de Notting Hill, que es la número 1, está a la altura del McDonald's. Y si queréis, de esta charla que hemos mantenido y a la que tenemos que poner fin por motivos de horario del salón de actos, si queréis que podemos seguir charlando, tenéis alguna duda, alguna consulta, os esperamos encantadísimos en la caseta y estaremos pero muy felices de conversar con todos ustedes y recibir también su opinión de lo escuchado y sus experiencias propias con el mundo de los libros. Ha sido un enorme placer compartir con Andrés Pinar, Emilia Serrano, Carmelo Fernández, yo soy Luis María Compés, y también agradecer a los medios de comunicación, por supuesto a la televisión de Alcalá, a la entrevista que hace pocos días nos hicieron Onda Cero, la prensa local, Puerta Madrid, todos ellos haciéndose eco de la Feria del Libro, de los autores que van a venir a la Feria del Libro y apoyando la cultura tan necesaria. Y yo creo que en estos tiempos, más que nunca, leer es fundamental. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado esta charla. Muchas gracias.